Religiones comparadas es el tema de hoy. Usted está viendo UPL 360. No se vaya, quédese con nosotros. Religiones comparadas, UPL 360, y para desarrollar este programa, Juan Carlos, tenemos a César Gómez. Ustedes son eruditos de esto y sin lugar a dudas, este va a ser uno de los programas más extraordinarios. Y para desarrollarlo lo vamos a hacer en tres partes. Vamos a hablar de las religiones antiguas y vamos a hacer una comparación. Luego vamos a hablar de las religiones o sectas del siglo XIX que surgen en los Estados Unidos. Y finalmente vamos a hablar de lo que está en boga en este momento en el posmodernismo. Entonces vámonos en la primera sección a hablar de las religiones antiguas. Pero antes de esto es importante que le digamos a la gente por qué estamos tocando este tema, ¿no es cierto? Sin duda hay... Nosotros, el pueblo evangélico en América Latina desconoce muchas veces lo que son las diferentes religiones y a veces tiende a incorporar dentro de la práctica diaria del cristianismo cosas que pertenecen a otro tipo de religiones. Asimismo, también educar al pueblo evangélico de por qué creemos lo que creemos y por qué ellos creen lo que creen. Ya, claro. Y para eso tenemos a nuestro invitado, a César, que es un biblista. Vamos a hacerlo los tres, parte del equipo. César, te damos la bienvenida. Qué bueno, interesantísimo que la gente sepa por qué creemos lo que creemos y cómo nos diferenciamos de los demás. ¿Qué piensas? Bueno, primero que todo es un gusto estar con ustedes, es una alegría. Saludamos a toda la audiencia de UPL 360 y primero que todo es importante porque nosotros los creyentes o los cristianos somos tildados de que muchas veces no estamos claros y no estamos conscientes de la esencia de nuestras creencias, no estamos claros de lo que profesamos y de lo que creemos, y por eso muchas veces caemos en el error y admitimos y tomamos ciertas prácticas de religiosas que tienen cierta esencia pagana, o cometemos errores e incorporamos y sincretizamos nuestras creencias. De acuerdo. Bueno, Juan Carlos, entonces... A mí me llama la atención algo de lo que dice César. Por ejemplo, nosotros los cristianos tenemos una cercanía con el judaísmo y adoptamos prácticas del judaísmo dentro de la iglesia. Y recordemos que el judaísmo es el que más lejos está del cristianismo porque dentro de las religiones abrahámicas, lo que estamos hablando del Islam y de lo que es el judaísmo, porque ellos no aceptan las doctrinas cardinales que nosotros tenemos en la iglesia, las doctrinas como por ejemplo la Trinidad. Sí, vamos a dividir el asunto. Este programa vamos a ir a las religiones antiguas. Entonces vamos a seleccionar, digamos, tres. Una de ellas el budismo, otra el islam y otra el judaísmo. Comencemos con el judaísmo. Bueno, ya comenzó con el judaísmo. De ahí vamos a comparar con el budismo y con el islam, que digamos son muy importantes. Del judaísmo, porque de ahí venimos nosotros. Por supuesto. Veamos entonces, el cristianismo viene del judaísmo, pero sigamos desarrollando ese tema. Entonces. Bueno, lo que estamos abordando de que nosotros hemos incorporado muchas de los elementos del judaísmo. ¿Pero qué nos diferencia con los judíos a nosotros? Obviamente el judaísmo rompe con el cristianismo en el momento que aparece Cristo. De ahí se deriva y comienzan ellos a adoptar. Por ejemplo, en el judaísmo, la Torá y las tradiciones que están escritas en sus libros sagrados, como la Mishnah y esta serie de libros, ellos condensan ahí su propia teología y se diferencian por completo del cristianismo, que nosotros adoptamos que Cristo es el Mesías. Ellos no creen que es el Mesías. Aunque todo el Antiguo Testamento de ellos es idéntico al nuestro. Aunque todo el Antiguo Testamento es idéntico al nuestro. Lo segundo es que nosotros consideramos el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto
que ha sido reemplazado por el nuevo pacto, y el nuevo pacto interpreta el antiguo pacto, que esa es una de las diferencias más fuertes. Entonces, claro, nosotros estamos diciendo por qué nosotros tenemos la razón y que, vaya, para no ser tan, digamos, fuertes, ¿qué es lo que nos diferencia, César? Brevemente, para que pasemos al budismo. ¿Qué es lo que nos diferencia con los judíos? Bueno, ya Juan Carlos mencionó alguna de las cosas. ¿Y qué nos une, pues? También porque hay cosas que nos unen. Bueno, básicamente lo que a nosotros nos separa del judaísmo como religión es el hecho de que el cristianismo plantea de que Dios ha tratado con el pecado a través del sacrificio expiatorio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Claro. Básicamente ese es el punto cardinal. ¿Y qué nos une, César? Bueno, primeramente, como usted mencionó anteriormente, nosotros, la iglesia cristiana se originó en el pueblo judío. El Antiguo Testamento nos une, ¿no? Testamento, ¿cierto? Y hay algunos aspectos, por ejemplo, como creemos que Dios es el creador del mundo, del universo, ¿cierto? Elohim, nosotros creemos en Elohim, el creador de todas las cosas, el Shaddai, exactamente. el Rafa, el Jireh. Exactamente, entonces nos identificamos en las enseñanzas y en los planteamientos que el Antiguo Testamento hace, y eso nos identifica con ellos. De acuerdo, ahora hablamos de budismo. ¿Y por qué del budismo, Juan Carlos? Porque en los Estados Unidos hay un segmento de la población norteamericana que tiene una tendencia hacia el orientalismo y el budismo. Sabemos que actores famosos de Hollywood han sido seducidos por esto. Como Brad Pitt, por ejemplo. Pues, por ejemplo, Richard Gere, ¿no? Etcétera. El Dalai Lama aquí tiene mucho prestigio, es recibido como toda una eminencia y demás. El budismo, hablemos un poco del budismo. ¿Cómo se origina el budismo? Básicamente se origina por su fundador, Gautama Buda, en el norte de la India. Que significa el iluminado. El iluminado. Y él difunde su religión, es una religión que no es teísta, ¿verdad? Es una religión impersonal. Y básicamente más bien debería considerarse una filosofía o un estilo de vida. Correcto. ¿Verdad? Entonces, a diferencia del cristianismo, que el cristianismo es una experiencia viva. Claro. Entonces, el budismo es enorme, la cantidad de personas que hay en Asia, en África, es enorme, y eso también presenta un desafío para nosotros los cristianos. Evidentemente, el budismo en su máxima aspiración es que el individuo tiene que alcanzar un éxtasis que llaman nirvana, ¿no? Que es una de las expresiones más grandes. Nosotros hablamos de tener un encuentro con Jesucristo, claro, de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ellos hablan del nirvana. Y hablan de la reencarnación también, ¿no? Y transmigración de las almas, que también vamos a hablar, pero enfoquémonos en el nirvana un poquito. César, a ver, ¿qué nos puedes decir acerca de esa experiencia nirvanesca? Bueno, cuando estamos hablando de la experiencia del nirvana, el budismo plantea que todos los seres humanos tienen una naturaleza búdica y que eso expresa su claridad y armonía, pero que está siendo oscurecida por actitudes y emociones humanas insanas, como el egoísmo, el egocentrismo, el materialismo. Entonces lo que plantea el nirvana es que una vez que el ser humano despierta su conciencia, ¿cierto? O el bodhi, como le llaman ellos, entra en una armonía, y eso lo lleva a autoliberarse de todo ese tipo de actitudes y de comportamientos que atrapan la verdadera naturaleza del ser humano y que le piden vivir libremente en armonía y realmente con la verdadera interpretación de la verdad. Claro, por supuesto, llegar a alcanzar esa máxima estadio espiritual. Y para terminar, porque ya nos dice producción que tenemos que crear segmento, el tema de la transmigración de las almas, ¿no? Esta es una anécdota que siempre cuento en Japón, en una ocasión. Terminando el culto, la jovencita dijo, los espero el próximo sábado porque vamos a hacer un servicio religioso porque mi gato se ha muerto, ¿no? Entonces, no, claro, esto es cierto, el gato se había muerto y ellos creen que el alma, y la palabra de Dios claramente dice que el alma es inmortal y nada que transmigra a otro cuerpo y ese tipo de detalles. Ahí tenemos una diferencia. El budismo es una filosofía, es religioso, etcétera, pero el cristianismo es una... Es una experiencia. Es una experiencia Así de vida. Es bueno, una experiencia. Vamos al otro segmento, a la pausa, ¿no? Muy bien. No se vaya, permanezca con nosotros.
Estoy consciente de mi llamado a ser una líder que trasciende. Necesito tener las herramientas para cumplir el destino que Dios tiene para mi vida. Estudia algo muy tuyo, el Diplomado en Liderazgo Avanzado. Definitivamente nosotros somos bien singularistas, Juan Carlos, y creemos que tenemos la verdad, porque Jesucristo dice: yo soy la verdad y la vida. Nosotros creemos que no hay salvación fuera de Jesucristo. Dice: no hay ningún otro nombre debajo del cielo en el cual el hombre pueda ser salvo. Y cuando le preguntaron a Pablo qué debo hacer yo para ser salvo, él fue bien enfático: cree en Jesucristo. Entonces nosotros creemos que tenemos la verdad, eso no tenemos duda de eso, y lo demás podemos compararlo. Hablemos del Islam. ¿Cómo surge el Islam? Bueno, el Islam surge alrededor del año 400 o 600 después de Cristo, y fue precisamente una Mahoma, revelación. Sí, que recibe una revelación. Y comienza el Corán, ¿no? Que es el escrito sagrado de ellos. Es decir, que él recibe de un ángel y escribe lo que es el libro sagrado, que es el Corán. Definitivamente. ¿Verdad? Y ahí está condensada toda su teología, y comienza su marcha para tratar de llevar el Islam a todo el mundo. Ellos consideran a Jesucristo como un profeta más, como Mahoma y demás. Y nosotros consideramos a Jesús, no es que lo consideramos, a nosotros no lo consideramos, nosotros tenemos la comisión que él es Dios. Así es. Y que luego, él habita por la fe en nuestros corazones. También después de la muerte de él surgen dos grupos, ¿verdad? Los sunnis y los chiitas. Correcto. Y eso es en el mundo hoy en día, ¿verdad? Lo que está pasando, las grandes guerras en el mundo árabe son precisamente entre estos dos grandes grupos. Y parte grupos de la filosofía de ellos, el yihad, ¿no? Es decir, la conquista del mundo. Todo lo que no es Islam es infidelidad, y eso fue en lo que carburó lo que se llama la conquista del norte del África, todo lo que es Egipto, Túnez, Libia, Marruecos y demás. ¿Por qué no vamos con César y que nos diga los 5 pilares? Muy bien. Sobre los que se fundamenta, César, el Islam. Bueno, además de la aceptación o recitación del credo chamada, el devoto tiene 4 obligaciones. Por ejemplo, la oración, el ayuno durante el mes de Ramadán, la repartición de limosnas y una peregrinación hacia la ciudad santa o la Meca si les es posible. Gracias. Eso de las oraciones que dice él es cierto, a las 4 de la mañana ya en Indonesia, ¿no es cierto? Así es, esa gente comienza a dar aquellos alaridos a esa hora. Nos desvelaron todos los días que estuvimos ahí. Bueno, y lo paradójico es lo que pasa allá en el aeropuerto de Nairobi, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? En Nairobi, eso es una cosa que nos llamó la atención, César. En Nairobi habían en el aeropuerto 2 capillas, una para los musulmanes y otra para los cristianos. La de los cristianos no habían ni moscas, y en la de los musulmanes estaba atestada de gente. A ver, háblanos un poquito del Ramadán para que pasemos a las religiones del siglo XIX, César. Ramadán, ¿de qué se trata eso de Ramadán? Bueno, cuando nosotros estamos hablando del Ramadán, el Ramadán es un periodo de más o menos un mes, donde los musulmanes es un mes sagrado en el cual ellos se dedican a tiempo de oración y de ayuno. Es muy importante religioso, donde ellos se abstienen, si no estoy mal, es durante el mes de septiembre. Ya, por ahí va. Otros lo celebran en otro mes. Yo tenía un compañero en mi época de estudiante en España, entonces un compañero se llamaba Bakri el Gouch. Bakri era un tipo guapo, elegantísimo y riquísimo, el hombre, ¿no? Y entonces, Bakri, vente, vamos a tomarnos un café. No, estoy celebrando el Ramadán, Raúl. ¿Y cómo es eso, Bakri? Mira, esto es desde que sale la luz del día hasta que se pone la luz del día, yo no puedo comer. Ahora, pero ellos, en la noche... no, en la noche ellos se dan unos banquetes. Eso, la juerga, ¿no? ¿Verdad? Pero yo como 5 de la tarde le dije, Bakri, vente, vamos a tomar. No, estoy celebrando el Ramadán. Otra de las diferencias, evidentemente, para nosotros Cristo es Dios, para nosotros el único libro inspirado es la Biblia. Nosotros no creemos en la poligamia, creemos que el matrimonio es un hombre y una mujer hasta la muerte. El musulmán practica la poligamia hasta 4 esposas, y esto no hay ningún problema. Entonces, esas son diferencias. Ahora, también el otro elemento es que el Islam está mezclado con la política. La religión, evidentemente. La religión Irán, y la política, por ejemplo, es un religión y la política no hay diferencia. Básicamente lo que ellos es fundar un planeta islámico.
hagamos un salto al siglo XIX. César, vamos al siglo XIX, estimado. Hablemos de las religiones que surgen en los Estados Unidos en el siglo XIX. Estamos hablando de testigos de Jehová, de mormones y estamos hablando de adventistas, aunque el adventista es evangélico también, algunas diferencias preliminares, pero centrémonos en mormones y testigos de Jehová. A ver, hablemos de los mormones primeramente. Bueno, cuando nosotros hablamos de los mormones, básicamente los mormones se basan en la revelación que el supuesto ángel moroní le dio al profeta Smith en cuanto a que escribiera un nuevo libro. Dice la historia que este hombre era parte de la iglesia evangélica, se mete a ayunar, a orar, tiene una revelación donde este ángel se le aparece, le dice que se vaya a un cierto lugar y ahí le da supuestamente una nueva revelación. Pero en el fondo las teorías es que realmente lo que hizo este individuo fue robarse una novela de un señor de apellido Spaulding y que él la tomó como un libro sagrado. Eso es lo que dice la historia. Ya me hizo recordar allá cuando estudiábamos nosotros. ¿Cuál camino? ¿Cuál camino? Pero la cuestión es que nadie en este mundo es más experto que Juan Carlos Valladares sobre el tema de los mormones. Porque llegaban los mormones allí todos los días a la casa porque el hombre hizo un trato. A ver cómo fue eso, Juan Carlos. No, para aprender inglés le dije, usted viene a mi casa, pero... me habla del mormonismo, pero le dije, en inglés, ¿verdad? O sea cuando aquel hombre se dio cuenta que me estaba dando clases de inglés gratis, no volvió. Ok, veamos. Entonces, nosotros no creemos en revelaciones del libro de Mormón, creemos que solamente la palabra de Dios y definitivamente no hay ningún profeta José Smith. Los profetas de Dios están enmarcados en la Biblia y hombres que Dios levanta para ejercer esto. Los mormones al principio también practicaron la poligamia. Sí, así es. Eso fue prohibido. Todavía hay una secta de ellos mormones. Están divididos, hay diversos grupos en la costa oeste de Estados Unidos. En Texas todavía hace unos años, aquí en Estados Unidos, hubo un escándalo. El tío tenía como, no sé, 5 o 8 mujeres y yo por la CNN vi cuando entrevistaron a una mujer y estaban orgullosas de vivir todas ellas con un mismo hombre. Así es, hay una serie que salió la cadena HBO donde habla precisamente de eso, de la vida, cómo es la vida de un polígamo, ¿verdad? De una persona que tiene 2, 3 mujeres. Ahora, algo que sí yo le voy a admirar a los mormones es que esta es una ley de ellos. A los 18 años se van a cualquier parte del mundo a hacer su trabajo de misión. Otra característica también es que esta es considerada una de las iglesias más ricas del mundo. Absolutamente, porque todo Waikiki en Honolulu, ellos tienen cualquier cantidad de acciones en todo ese montón de hoteles que está allí. Y no allí, sino en todo el planeta, pero vaya, eso es como una meca para ellos. Entonces están bien preparados. ¿Dónde tiene la sede? ¿Recuerdas, César, los mormones? ¿Recuerdas? Salt Lake City, en Utah. Ahí es donde está el presidente y demás. De hecho, con nuestro amigo Ignacio Alonso, este servidor, una vez estuvimos en una asamblea general de los mormones. De verdad. Y nos tocó escuchar el informe general del papa de ellos. Wow. Ellos han logrado crecer de una manera muy acelerada en todo el mundo y realmente es impresionante ahorita un candidato a la presidencia, un miembro de esta iglesia y casi llega a ser presidente de esta nación. Bien, tenemos que ir a una pausa. Juan Carlos, usted está viendo UPL 360, no se vaya y quédese con nosotros. Las relaciones familiares son todo un desafío. Siento el deseo de ser una consejera de familia y ayudar a muchas parejas. Estudia algo muy tuyo, el diplomado en orientación familiar. Qué bueno que está con nosotros. En esta ocasión estamos hablando de religiones comparadas, Raúl. Así es, Juan Carlos. Ahora hablemos de Carlos Tatzelrutzel. El fundador de la Iglesia de los Testigos de Jehová. Que a mi criterio es el arrianismo del siglo XIX que se expande. Y es una de las religiones, le llaman sectas, qué sé yo. Hay unas diferenciaciones, pero no me voy a meter esos líos. Entonces, ¿en qué consiste estos? Bueno, la Iglesia de los Testigos de Jehová surge de las iglesias evangélicas y del movimiento, diría yo. Igual que los mormones. Sí, del movimiento
escatológico del siglo pasado. Claro. Surge en Estados Unidos. Claro. Su fundador básicamente lo que hace es crea un sistema de creencias que se aparta en gran parte de las creencias que la iglesia evangélica sostiene. Para mí lo más grave de todo esto, evidentemente, yo no tengo nada en contra de ninguna persona per se, pero honestamente es arrianismo puro. Decir que Cristo no es Dios... Ostras, en la palabra de Dios eso está clarísimo. Y si Cristo no es Dios, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Sí, ellos lo plantean como un Dios o como un profeta, pero no como Dios. Y la manipulación del idioma griego de Juan 1:1 y Claro. Juan 1:14 es simple y sencillamente inconcebible. Ellos sacan su propia versión de la Biblia manipulando lo que es el contenido de los originales de la Biblia. Evidentemente, ¿no? Y entonces digamos que esa sería una diferenciación toral, el tema de los 144,000 escogidos. Ya una vez Luciano Jaramillo nos dejó claro que los números en la Biblia no significan los números en el castellano, como en la cultura, como lo entendemos nosotros, de tal manera que la salvación no está circunscrita a un número o grupo de personas, así tal cual. El tema de la aniquilación del alma después de la muerte, el alma es inmortal, después de que uno muere pasa a un estado intermedio, no hay sueño, no hay nada, la Biblia es clara. Pero Lucas para 16. ellos la muerte, el muerto el perro, se acabó la rabia. Y hay aniquilación del alma de los malos. Así es. Luego también es un grupo bien, tiene algunas cosas muy interesantes, por ejemplo, la forma como se adoctrina a todos sus miembros. Ellos pasan por un proceso prácticamente de lavado, ¿verdad?, cerebral, para que acepten esto como la última verdad, que nadie puede aceptar o tomar esto como una verdad a medias. Tenemos que admirar de ellos que definitivamente son misioneros, hacen su trabajo, han crecido espectacularmente y yo digo que es gente buena. Claro, por supuesto. Gente buena, y no vamos a decir que es gente buena, ¿verdad? Pero esa creencia religiosa, eso de negar que Cristo es Dios, eso cambia el asunto. Hablando religiosamente. Y no pueden ser considerados como cristianos. Y no pueden ser considerados, están en la misma categoría de los judíos. Esa es una buena pregunta, porque nosotros sí somos próximos a los judíos y no a los testigos de Jehová, pero también eso tiene una respuesta, la salvación viene de los judíos. Sí, y los judíos tienen una promesa de renovación en capítulo 11 de Romanos, versículo 25, el remanente que Pablo nos habla. Bueno, hagamos el salto al siglo XXI entonces, Juan Muy Carlos. bien, entonces estamos hablando ahora de la nueva era, como la religión tal vez que más influencia está teniendo en la mente de los jóvenes, precisamente porque es promocionada desde Hollywood. Correcto, y vamos a hablar de la cienciología. Entonces, ¿por qué? Porque la idea de este programa es dejar claro que nosotros tenemos la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y esta es la verdad, Jesucristo. Preguntémosle a César que nos hable Gómez. un poco de la cientología. Cienciología. La cienciología es una secta que surge en la imaginación de su fundador, este hombre Ron Lafayette Hoover. Él era un escritor de ciencia ficción, nace en Nebraska, y entonces básicamente la postura que hace este hombre a través de lo que él escribe es que más o menos hace 75 millones había un soberano galáctico, el nombre de ese soberano galáctico es Zenu, y obviamente él confinó en la tierra a los tetanos, que eran espíritus malvados que en nuestros días infectan la psiquis de los seres humanos y entonces causan males en los seres humanos que solamente pueden curarse con mucho dinero y sesiones de clarificación. Obviamente sabemos que las personas que están más afines a este tipo de ciencia son los artistas de Hollywood y las personas con dinero. ¿Por qué, César? ¿Por qué Tom Cruise y compañía, John Travolta y compañía son seducidos por esto? ¿Qué es lo que llama la atención? Bueno, lo que llama la atención precisamente es el hecho de que, este tipo de doctrina exalta los aspectos humanos, ¿cierto? Y desarrolla el potencial del ser humano. De cierta manera le crea una idea que es como un semidios. También porque obviamente a través de la manipulación ellos creen que con dinero
pueden comprar su pureza y lo que ellos le llaman a través de sus sesiones de clarificación, la mejoría de su estado de armonía y de su estado espiritual. Juan Carlos, interesante todo esto, ¿no? La Biblia claramente nos dice cuál es el origen. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces, si Satanás engaña al hombre, entra el pecado y el hombre no es bueno, el hombre es malo por naturaleza, pero es justificado cuando recibe a Cristo como a su Salvador personal. Nada que ver con el tema de la ciencia cristiana. Mira, pienso que eso es parte de la misma necesidad del ser humano de trascender y de buscar respuestas a preguntas. Y a veces las respuestas más agradables son las respuestas que más escogemos. Creo que este movimiento también es un subconjunto de otro gran movimiento que es lo que yo mencionaba al principio, que es la nueva era. Juan Carlos, producción nos dice que tenemos un par de minutos, hablemos rápidamente de la nueva era. La nueva era es una filosofía que comprende un montón de elementos, ¿verdad? Estamos hablando de la metafísica, estamos hablando de la filosofía, estamos hablando de cualquier cosa. ¿Dónde surge la nueva era? Bueno, la nueva era, buena pregunta, Raúl, preguntémosle a César. Sí, claro, por supuesto. César, te escuchamos ya para terminar. Con esto te despedimos, César. Nueva era. 30 años se está formando esta ola que es cultural, filosófica y religiosa y prácticamente es un sincretismo donde se recogen elementos de religiones orientales, del espiritismo, las terapias alternativas, psicología personal, astrología, gnosticismo. Más allá de ser una secta o ser una religión, es una filosofía, es una manera diferente de ver el mundo y de verse a sí mismo. Así es. Juan Carlos, nada que ver con el cristianismo. Nosotros somos el pueblo de la Biblia. Jesucristo es Dios. La salvación es por fe en Él, por gracia. Él viene por segunda vez a la tierra. Este sistema cósmico tiene a su fin. Nosotros tenemos la verdad, conocemos, estamos en su Hijo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así es. Entonces, esta es la conclusión general después de haber analizado todas este montón de ideas y religiones que los humanos hemos inventado. La verdad está en las Sagradas Escrituras, esa es la revelación de Dios y en ella encontraremos la vida eterna. Usted ha visto UPL 360, gracias por haber estado con nosotros. Agradecemos a César que nos acompañó y que hizo un aporte muy importante en el programa de hoy. Gracias.